Hoy os traigo un equivalente al terraplanismo pero en el campo de los estudios literarios. Atención a este titular de The Telegraph. Los estudiantes no aprobarán a menos que acepten que El Señor de los Anillos es ofensivo. En realidad, y fijaos qué finos estaban aquí en The Telegraph, el título en original Students shall not pass está haciendo una broma con la frase que el Gandalf de Peter Jackson le espeta al Balrog en Moria. You shall not pass! Un curso universitario sugiere que el tratamiento que da Tolkien a los personajes malvados sigue una tradición de antipatía antiafricana. Una universidad está enseñando a sus estudiantes que J.R.R. Tolkien demoniza a las personas de color en los libros del Señor de los Anillos. Un módulo de historia llamado Descolonizando a Tolkien y otros, impartido en la Universidad de Nottingham, utiliza un texto que sostiene que los orcos y otros personajes de piel oscura en la trilogía son víctimas de un chauvinismo étnico. Pero la tesis detrás de este módulo se las trae, atención. Leo. El doctor Onyeka Nubia, historiador y escritor que dirige el módulo, argumenta que las razas orientales en el mundo ficticio de la Tierra Media se representan como malvadas, mientras que los pueblos de piel más clara del oeste se muestran como virtuosos. En el ámbito académico, descolonizar suele significar revisar o apartarse de los puntos de vista blancos y occidentales. En el texto principal del módulo, el doctor Onyeka escribe que los pueblos vilipendiados incluyen a los orientales, los sureños y los hombres de Harad. La trilogía también presenta a los orcos de piel oscura, criaturas malignas que obedecen las órdenes de Sauron, conocido como Señor Oscuro. Añade que el tratamiento que da Tolkien a las razas ficticias participa de una tradición de antipatía antiafricana en la que los pueblos de África son presentados como el enemigo natural del hombre blanco. Y bueno, luego el artículo continúa extendiéndose sobre cómo este doctor Onyeka Nubia también arremete en su módulo contra el presunto chauvinismo étnico de otros autores como Milton, C.S. Lewis e incluso Shakespeare, y de cómo sus estudiantes aprenderán a, atención, repoblar el canon del mito y la leyenda británicos. Y también se cita a una de las colaboradoras del Dr. Nubia, la profesora Vanessa Corredera, según la cual el lenguaje de lo oscuro y lo claro, ¿no?, de la luz y la oscuridad, en la literatura de estos autores, pues implicaría racialización o racismo. O sea que Tolkien, el profesor filólogo que se pasaba los fines de semana inventando lenguas y escribiendo poemas sobre árboles tristes, resulta que también era, según algunos, un instrumento del colonialismo blanco. Lo fascinante de esto no es la tesis en sí, porque hemos visto y veremos barbaridades peores, sino el proceso mental que hay detrás, el presentismo, el arte de juzgar el pasado con las gafas del presente y el revisionismo, esa fiebre por reescribir la historia hasta que parezca una campaña de marketing de Netflix. Básicamente, si Shakespeare no escribió sobre diversidad racial, pues entonces era racista. Si Dickens no incluyó personajes no binarios, pues era transfobo. Y si Tolkien escribe sobre orcos de piel oscura, pues es que odiaba a los africanos. Es el tipo de razonamiento que convierte la historia en un espejo narcisista. No queremos entender el pasado, sino queremos vernos reflejados en él. El problema es que el presentismo descontextualiza, toma símbolos, mitos y metáforas que tenían sentido dentro de una visión concreta del mundo, pues del punto de vista social, religioso, moral o mítico, y los traduce a la jerga de la sociología actual. En el caso de Tolkien, los orcos no son una metáfora racial, son una metáfora moral, criaturas corrompidas por el mal, víctimas de su propia deshumanización. No representan a ningún pueblo real, representan la pérdida del alma. Pero claro, si lees El Señor de los Anillos como si fuera un ensayo de estudios postcoloniales, pues te salen titulares jugosos al precio de cargarte todo el sentido de una de las obras más importantes de la literatura moderna y de paso calumnias a su autor. Una de las grandes ironías es que Tolkien se pasó media vida explicando que su obra no era alegórica. Lo dijo en el prólogo del Señor de los Anillos. Detesto la alegoría en todas sus formas. Lo que él hace es mito, no alegoría política. El mito habla de fuerzas universales, el bien, el mal, la tentación, la caída, la esperanza, y para eso usa símbolos, la luz, la oscuridad, la belleza, la corrupción, Oriente, Occidente. Sí, hasta Oriente y Occidente son simbólicos. Pero es que esos símbolos no son categorías raciales, son metáforas espirituales. En su mitología, la luz es el don de Eru, la vida en armonía, la sombra, la negación del ser. No tiene nada que ver con el color de piel. Es que, joder, Gandalf, Galadriel, los Rohirrim son tan blancos pues como Saruman, Grima o el mismísimo Gollum. De hecho, si algo deja claro Tolkien es que el mal no se hereda. Hay orcos que dudan, hombres que caen, elfos que traicionan y hobbits que salvan el mundo. Se trata de moral, no de biología, y esto es lo gracioso, porque Tolkien repudiaba el racismo biológico nazi. En 1938, cuando un editor alemán le pidió que confirmara su ascendencia aria, Tolkien le respondió:
Estimados señores, gracias por su carta. Lamento no tener claro qué quieren decir exactamente con Arish. No soy de extracción aria, es decir, indo-irania. Hasta donde sé, ninguno de mis antepasados habló hindustaní, persa, romaní ni ningún dialecto relacionado. Pero si debo entender que su consulta se refiere a si soy de origen judío, solo puedo responder que lamento no parecer tener antepasados de ese pueblo tan talentoso. Mi tatarabuelo llegó a Inglaterra en el siglo XVIII desde Alemania. Por tanto, la mayor parte de mi ascendencia es puramente inglesa, y soy súbdito inglés, lo cual debería bastar. No obstante, siempre he considerado mi apellido alemán con orgullo, y seguí haciéndolo durante el periodo de la reciente y lamentable guerra en la que serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que, si indagaciones tan impertinentes e irrelevantes como esta llegan a convertirse en norma en materia literaria, no está lejos el día en que un apellido alemán deje de ser motivo de orgullo. Su consulta se habrá hecho, sin duda, para cumplir con las leyes de su país, pero sería impropio que tal requisito se aplicara a los súbditos de otro estado, aun cuando, como no es el caso, tuviera la menor relación con el valor de mi obra o su idoneidad para su publicación, que, por lo que parece, han sabido ustedes apreciar sin referencia alguna a mi Abstammung, ascendencia en alemán. Confío en que esta respuesta les resulte satisfactoria. Les saluda atentamente John Ronald Reuel Tolkien. O sea, el tipo se rió del nazismo en su cara. Pero claro, 90 años después llega este académico y dice que era parte de una tradición de antipatía antiafricana. Lo dicho, si la realidad no encaja en la teoría, entonces peor para la realidad. Y el argumento de que Tolkien demonizaba a los pueblos del este y del sur es una lectura tan ignorante que parece parodia. En su mundo, el este y el sur son lugares donde el mal ha ganado terreno, sí, pero no porque sus gentes sean inferiores o malvadas, sino porque fueron seducidas por el poder de Sauron. Son pueblos esclavizados, no razas malvadas. Incluso todo esto podría ser más bien una crítica al colonialismo. Y ni siquiera son irredimibles. Tolkien escribió que los hombres del este podrían liberarse cuando el mal fuese derrotado. Pero en esta absurda lógica revisionista, si algo malo viene del este, entonces automáticamente estás criticando a los asiáticos. Que nadie le diga a profesores como el Dr. Onyeka Nubia lo que pasa en Star Wars, porque se le funde el Wi-Fi intentando descolonizar la galaxia. Los rebeldes, blancos, el imperio, blanco, los planetas son colonias, los droides son literalmente esclavos. Y encima el villano se llama Lord Vader, que es exactamente como padre en holandés, pronunciado father, y significa literalmente padre. O sea, el patriarcado en persona. Bueno, en realidad Lucas no lo hizo aposta, pero es que el chiste se cuenta solo. Entonces estamos ante un ejercicio de revisionismo académico que parte de una premisa aparentemente noble: cuestionar las estructuras de poder del pasado. Pero cuando este ejercicio se convierte en una lente totalizadora, deja de analizar y empieza a moralizar. En lugar de preguntarse qué es lo que decía Tolkien genuinamente, se pregunta, ¿era Tolkien bueno según los estándares de hoy? Y claro, la respuesta es casi siempre no, porque nadie del pasado aprobaría un examen de moral del presente. Ni Homero, ni Dante, ni Shakespeare, ni Cervantes, ni tu abuela. El resultado es que parece que ya no se estudian las obras para entender su tiempo, su valor simbólico, sino para emitir veredictos. Y así el estudio de la literatura se convierte en un tribunal de corrección ideológica. Lo que antes era interpretación, ahora es inquisición. Como decía antes, según el artículo, los alumnos de este curso en Nottingham también aprenderán a repoblar el canon de mitos y leyendas británicos. La paradoja es que esta gente que dice querer ampliar el canon acaba reduciéndolo a su propio espejo. Porque si todo se juzga desde la ideología actual, el pasado solo sirve como excusa para repetir nuestras propias obsesiones. Están colonizando el pasado disfrazándolo de descolonización. Aunque yo no sea especialmente dado a la crítica literaria, no cuesta imaginarse los efectos de esta campaña de imperialismo moral ejercida desde el buenismo políticamente correcto. En el terreno audiovisual ya lo conocemos bien. Mundos de fantasía nacidos de tradiciones distintas, con su propia textura, su tono y su cosmovisión, que en sus adaptaciones modernas acaban pareciendo todos el mismo. Toda esa diversidad cultural y estética se aplana en una masa uniforme, homogénea, un decorado intercambiable que parece salido del mismo comité de sensibilidad. La paradoja final es que, en nombre de la diversidad, se consigue justo lo contrario: la aniquilación de la diferencia por sobredosis de diversidad. Tolkien no estaba justificando el imperialismo, estaba haciendo precisamente lo contrario, intentando reconstruir una mitología inglesa que el propio imperio había olvidado. Su proyecto era lingüístico, espiritual y casi arqueológico. Quería que Inglaterra tuviera lo que Finlandia tenía en el Kalevala, una mitología fundacional, un relato de origen del mundo que no dependiera ni de Roma ni de Francia, sino del norte, de la niebla, de las runas.
Por eso su obra está llena de esos ecos del cristianismo, de la época nórdica, de Beowulf, no de discursos coloniales, sino de una nostalgia por un mundo preindustrial anterior al poder. Y si hay algo de imperialismo colonial en Tolkien, está en forma de crítica, en la tragedia de los Númenóreanos. La raza superior que se cree invencible, que conquista otras tierras, que somete a otros pueblos y que acaba hundida bajo las olas por su propia soberbia. Eso sí que es lectura anticolonial, pero claro, no encaja con el discurso ese de víctima-opresor, así que mejor lo ignoramos. El mito no está ahí pues para representar grupos sociales, está para representar condiciones humanas. En un mito la oscuridad no es un pigmento, es corrupción, la luz no es raza, es gracia. Convertir eso en un debate sobre el color de la piel es confundir la metafísica con el Pantone. Y sí, por supuesto, Tolkien era hijo de su tiempo, con las limitaciones, los prejuicios y las categorías mentales propias de su época. Ningún autor escapa del todo a su Zeitgeist. Pero precisamente por eso su mérito es aún mayor. Logró crear un mito que trasciende su contexto histórico, que sigue hablándonos de la corrupción, del heroísmo y del poder, mucho más allá de cualquier lectura ideológica. Reducirlo a un reflejo de su siglo es perder de vista lo esencial, que su obra no intentaba describir la realidad, sino iluminarla desde el mito. Así que, al final, este módulo de la Universidad de Nottingham para repoblar el canon de mitos y leyendas británicos desde esta perspectiva es en realidad una labor de destrucción revisionista, de imperialismo moral y de colonización presentista, por no hablar del ejercicio de injurias y calumnias perpetrado contra autores que no pueden defenderse porque están en una tumba. Y en particular, Tolkien tiene muchas razones para revolverse en ella, porque las bobadas que se dicen sobre él y su obra están lejos de acabarse. En un próximo vídeo os hablaré de una tesis que he encontrado por ahí que sin ningún tipo de pudor establece que Tolkien no habría odiado los anillos de poder. En serio, es mandanga cremosa de primera calidad, os va a encantar. Y eso fue todo, espero que te haya gustado el contenido de hoy. Si es así, déjame ese like y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones porque te aseguro que no querrás perderte mi próximo vídeo. Nos vemos pronto, ¡chao!